Tenemos en los estudios de Radio El Sol y de Caja de Resonancia a Gilberto Aguilar. Él es economista, dirigente sindical y político y analista político. Gilberto, muy buenos días y un gusto y un placer tenerte el día de hoy aquí en Caja de Resonancia. Buenos días a Patricia Salas, a Fernando, a disposición de ustedes y a los oyentes también para compartir algunas ideas que creo que son muy necesarias, sobre todo en un momento que el país atraviesa por una grave crisis, no solamente económica, sino de mentiras también, que creo que eso es lo preocupante que nos viene ocurriendo hoy en día. Gilberto, antes de entrar al tema sobre economía, nos gustaría que des un pequeño resumen acerca de cómo tú, desde tu perspectiva o desde vuestra perspectiva, ven la situación política actual. Bueno, la situación es sumamente preocupante. Hay dispersión en el escenario político. La derecha creo que está, o es evidente que está avanzando con una serie de medidas para ya asegurarse un futuro triunfo y mantenerse muchos más años en el poder. Esto en vista de que también por parte del movimiento popular, diríamos, todos los sectores de izquierda, progresistas o que quieran el cambio, están en una aparente apatía. Hay una salida casi individual, diríamos, de las personas que protestan, reclaman, pero todavía sentimos el efecto del neoliberalismo, o sea, ese individualismo que no nos permite hacer movimientos más colectivos en nuestras propuestas y en nuestros reclamos. Creo que eso es preocupante, eso se está acentuando últimamente y aparte de ello la dura represión que por parte del gobierno que ha hecho retroceder al movimiento popular. O sea, no encuentra tampoco alternativas y creo que es una responsabilidad de las organizaciones políticas, fundamentalmente de la izquierda, de buscar la unidad. Años, desde los años juveniles que hemos venido escuchando la unidad, la unidad, la unidad. Y lo mejor que se pudo dar creo que fue Izquierda Unida en su determinado momento, que también no se supo mantener esa unidad, se desconoció a las bases en sí, ¿no? O sea, creo que hubo mucha ilusión en la gente con el movimiento aluvional que era la izquierda, de no comenzar a construir organizaciones realmente que estuvieran a la altura de las circunstancias. Hoy día estamos pagando, tenemos las consecuencias de esa irresponsabilidad, yo la llamaría, de quienes, bueno, todavía en ese tiempo diríamos, estamos en el medio, pero de la estructura política, pero de quienes tuvieron la responsabilidad de comenzar a trabajar una unidad mucho más seria. Gilberto, dice el gobierno y Dina Boluarte que el año 2025 es el año de la consolidación económica. ¿Tú cómo ves el panorama económico, tanto el que hemos pasado en el 2024 como la situación hacia adelante, hacia el futuro más próximo? Bueno, creo que en lo que ¿qué esperamos? ¿No? Económicamente se resume en la frase que muchos decimos, que este año no sea mejor, sino que sea menos malo del que ha pasado. Eso es una realidad, ¿no? En este momento la situación se va agravando, ¿no? O sea, hay una serie de exoneraciones tributarias. Por ejemplo, al sector de los agroexportadores hay un proyecto que los exonera hasta el año 2035 del pago del impuesto a la renta al 15%, de pago al seguro también es 4 y 5% en forma escalonada, cuando debería ser el 9%, y esto va a afectar evidentemente la economía. Se pierden más o menos ahí, hay un cálculo que se van a perder más de 20.000 millones de soles. Y va a afectar 20.000 millones de soles en recaudación tributaria. En recaudación tributaria. Y va a afectar fundamentalmente al seguro, que va a perder casi 500 millones que debería percibir. Se está exonerando o se está condonando deudas, ¿no? Por 3.600 millones de soles. Yo creo que eso es un abuso, porque los grandes deudores son las mineras, son las transnacionales, y sin embargo se les está condonando un ingreso que debería tener el Estado. Se está creando la zona económica especial, ¿no? Con 0% de aranceles. Y esto es una aberración cuando las Naciones Unidas inclusive recomienda el 15% y se viene aplicando en diversos países. Si a eso le agregamos las exoneraciones tributarias a las grandes cadenas de hoteles, con el cuento de reactivar el turismo hasta el año 27, ¿no? Esto beneficia a los Rodríguez Pastor, evidentemente,
turismo, después restaurante. Yo creo que acá la situación, yo no sé cómo pueden decir que hay una consolidación y desarrollo económico. O sea, Por lo que vienes diciendo, Gilberto, la consolidación económica va a ser para ciertos grupos empresariales, ciertas grandes empresas. ¿Qué se puede esperar en el otro lado, en el lado de los pequeños negocios, de la economía informal, del ingreso de la gente, del acceso a seguridad social? ¿Cómo va a bueno, ser la situación ahí? yo creo que el problema ahí va a ser mucho más grave, ¿no? O sea, hay un proceso de que quizás Macera, entre comillas, tenga razón, porque si sacamos un promedio, ¿no?, de quienes ganan más con los que ganan menos, juntamos todo ello, va a salir pues una cantidad fabulosa. Estoy pensando cuando leía a Fernando el editorial, bueno, ¿y dónde está lo que me toca a mí? ¿No? O sea, yo no llego. ¿Quién me ha robado los 15.000 dólares? Alguien los debe tener. Entonces, esto creo que es fácil jugar con los números, ¿no? Por ejemplo, Dina Boluarte también nos decía que somos el país que más ha crecido en América Latina. Eso hay que tener mucho cinismo realmente, o ignorancia. Porque hasta el Fondo Monetario Internacional reconoce que la República Dominicana y Venezuela son los que más han crecido. Les duela a quien les duela, ¿no? Y yo le preguntaría, si con este crecimiento, y Pedro Franque creo que hace muy buen análisis al respecto, si el año pasado o el anteaño ya, hemos caído a 0.6, o sea, catastrófica así la economía. Lo que en realidad se puede pensar que en el Perú se ha crecido 2,4, porque hay una recuperación. Y si sacamos un promedio de los 2 años es 1.2. O sea, estamos con un crecimiento totalmente ridículo. Y con un sueldo mínimo de 1.130 soles, cuando el mismo Instituto Nacional de Estadística, en su informe sobre canasta básica, habla de 3.008 soles, y también de organizaciones económicas serias. Entonces, definitivamente, ¿qué podemos esperar de un pueblo que está cada vez más golpeado, que la anemia ya supera el 45%, que el tuberculosis somos subcampeones? Eso creo que pueden sacar pecho algunos, de repente estamos detrás de Haití nada más en la cantidad de tuberculosos. Yo creo que este país, en algo que estoy de acuerdo con Elian Carp, es que es un mágico maravilloso. No sé cómo sobrevive hasta el momento, porque hay algunos que tienen un montón de dinero y otros están en el suelo, como Así se es, dice. o sea, la desigualdad ha crecido, Es se de ha vuelto 14 puntos, ¿no? Claro. O sea, eso es realmente preocupante, y todos los presidentes lo único que han hecho es saquear el país, ¿no? Por eso yo creo que Elian Carp decía que era mágico maravilloso, porque se llevó también un montón de acá. Claro, cuando vemos el salario, los estudios de ingreso, que son promedios, también dicen que en Arequipa el que más gana son los varones urbanos, que están por los 1.900 soles más o menos, pero si vemos mujeres rurales están por los 700, que es menos de la mitad, ¿no es cierto? Entonces, esas expresiones de desigualdad son terribles. La pregunta es, ¿qué tipo de política económica necesitamos para que la economía deje de ser una mentira y se vea en la realidad? ¿Cuánto tenemos que mirar de otra manera quizás los pequeños negocios, el empleo informal, la producción agrícola familiar? ¿Qué hay para ellos o ellas en una política económica? Bueno, habría que ver qué medidas pueden tomarse inmediatamente, qué medidas económicas, que ni siquiera inmediatas creo que lo va a hacer el gobierno, y qué podría hacerse a mediano y largo plazo. Considero en primer lugar que las medidas económicas que deberían tomarse, no creo que las tomen, pero que deberían tomarse sería, en principio, eliminar las exoneraciones tributarias. O sea, no se puede seguir viviendo con tremendas exoneraciones tributarias que van fundamentalmente a golpear a los más pobres. Esto permitiría, por lo menos, tratar de cerrar la enorme brecha fiscal que se ha generado el año pasado, ¿no? Y la tendencia es, creo, la misma para este año, teniendo en cuenta todavía algo más, que este año es un año preelectoral, y los congresistas que ahora tienen poder, en la práctica tienen poder de gasto, porque sacan una serie de leyes para gastar irresponsablemente, van a hacer un festín, ¿no?, en esta situación. Si no hay un orden en eso, vamos a seguir agravando la situación.
En segundo lugar, creo que el gobierno debería un gobierno serio, porque de este no espero nada, evidentemente, un gobierno serio volcar sus esfuerzos a la agricultura, pero al agricultor, al pequeño agricultor, al agricultor familiar, ese es el que está prácticamente salvando la situación en nuestro país, porque los agroexportadores evidentemente envían su producción afuera y contentos, nosotros no la vemos. Y el problema de estos señores es que están ganando más de 9.000 millones de dólares anuales y todavía sobre eso se les va a dar exoneraciones. Eso es una aberración. Les han construido pistas en Ica de 4 vías para que saquen sus productos. O sea, el problema a largo o mediano plazo es que esta descomposición del Estado, porque no creo que solamente sea el gobierno, sino el Estado está en un proceso de descomposición, evidentemente tenga que reestructurarse y generar un proceso de una nueva constitución, una nueva estructura económica, política en el país. Es decir, bueno, con toda franqueza, yo creo que no solamente es el problema del modelo ya, sino es el problema del sistema. O sea, el capitalismo está agotado. ¿Tú dirías entonces que reformas económicas serias y en favor de una mejor distribución del ingreso o en favor de los derechos a una vida digna de la población pasa por reformas y decisiones políticas? Definitivamente, o sea, hay cosas que yo puedo decir, bueno, hay dinero que ingresa y cómo lo distribuyo. Esta es una decisión política, ¿no? O sea, ¿a quién favorezco? Y este gobierno y los anteriores han estado favoreciendo una clase dominante que en este país se ha enquistado y tiene un control absoluto y cada vez tiene más poder, ¿no? Por el otro lado, creo pues que es responsabilidad de todos nosotros que no hemos podido construir una alternativa seria hasta el momento, ¿no? Yo creo que tenemos que ser autocríticos en ello. Y estamos llegando a esta situación, con aventureros que están llegando a la presidencia de la República, aventureros que hacen política, y hoy el reflejo es pues la señora Boluarte, no sé qué formación tenga, pero se le ve una ignorancia total en diversos temas, y dice que él trabajaba en la RENES, creo, supongo que habrá sido repartiendo tickets para atender a los concurrentes ahí, porque no le veo ninguna capacidad realmente. Así es. Y todo un gabinete y un Congreso que en 90% no tienen aptitudes realmente para representar. Así es, Gilberto. Y ahora, sin ser mecanicistas, pero yo encuentro una relación entre el neoliberalismo como política económica, como modelo económico, y la degradación de lo que podríamos llamar ya la política más dura. O sea, ¿en qué sentido? En que para poder seguir manteniendo el modelo neoliberal y principalmente los privilegios a agroexportadores, grandes empresas mineras y financistas, en las actuales condiciones se requiere de regímenes autoritarios, duros, antidemocráticos, cuando no dictatoriales. Yo creo que esa es la relación existente entre el modelo económico y el modelo político. ¿Tú crees que la cosa es así en tanto y cuanto venimos observando cómo va habiendo, al lado de la afirmación del modelo neoliberal, con las características que tú has señalado, el degradamiento, el endurecimiento en el sentido autoritario y antidemocrático del régimen político? Sí es evidente esto, ¿no? O sea, el neoliberalismo en una primera etapa crea ilusión. Yo recuerdo cuando dieron el paquetazo Fujimori, nos dejó, como se dice, sin reacción. No ocurrió como en otros países, especialmente analizando el caso del Perú, y mucha gente se ilusionó. Hay que ser reales, ¿no? Dijo, por fin, no tenemos tremenda inflación y ahora sí podemos programar. Los trabajadores también decían, bueno, nos ajustamos pensando en salir. Vieron evidentemente una época quizás de bonanza, entre comillas, con la venta de las empresas públicas, que casi muchas o casi todas estaban en azul. En el informe que da la Comisión del Congreso, presidida por Díaz Canseco en ese tiempo, demostró cómo estaban las empresas en azul, y muchas de ellas las empresas estatales. Las empresas estatales, o sea, Petroperú, las mineras, todos estaban en azul, a pesar de que había un manejo irresponsable, hay que reconocerlo. Sin embargo, Alan García había pasado antes por el gobierno, ¿no? Sí, había pasado por ahí. Cerro Verde era un fortín aprista, ¿no? O sea, se utilizó eso como una agencia de empleos, eso es cierto, pero a pesar de eso estaban en azul. Era cuestión de hacer algunas reformas. Sin embargo, se remató
se perdieron los 6.000 millones de dólares que no se sabe dónde están, y creo que hubo una época de bonanza. Al menos esa ilusión, en mucha gente que comenzó a ver que había estabilidad, pero esperando, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Y nosotros creo que en esperanza deberíamos llamarnos esperanzos y esperanzas, porque en el Perú estamos pensando que todo va a mejorar y cada vez que estamos peor. Entonces, esta situación nos llevó realmente a que creer en ello. Muchos creyeron en ellos, desertaron muchos de las propuestas anteriores, y finalmente, cuando comienza la dureza, a la crisis, lo que queda del gobierno es represión, o sea, gobiernos cada vez más dictatoriales. Y este es un ejemplo, ¿no? O sea, es un fujimorismo más radical, me parece, que el otro. Más radical, más desordenado, más unipersonal, más patrimonialista. Gilberto, en la dinámica económica regional, Majes Iguas II va a jugar un papel. En tu opinión, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué tipo de papel va a jugar Majes Iguas II, si saliera, en la economía? ¿O es preferible que no salga y poner la plata en otro proyecto o en otra idea? Bueno, creo que acá en Arequipa hay en el sector agrario hay dos cosas fundamentales. Una es el problema del Valletán, que hay que defenderlo y protegerlo frente a la agresión de la minera, porque va a desaparecer evidentemente el valle. Y lo otro es el Majes Iguas II. Es una irresponsabilidad enorme lo que ha hecho Roel Sánchez en entregar el proyecto al gobierno central. Y lo que se está pensando ya es que esto va a favorecer a la gran agricultura, ¿no? A la agricultura. Porque el señor Manero, que es ministro de Agricultura, su esposa es empresaria. Es nueva latifundista. Es agroexportadora. Entonces, creo que una cosa es que hay que reclamar que el proyecto regrese. Yo creo que esa es una lucha fundamental para el pueblo de Arequipa, y también revisar ese contrato. No puede ser que esto sea sometido a remate público. Vamos, como siempre decimos, nos juntamos nosotros acá, los tres, conseguimos un préstamo del banco, ¿no? Y vamos al remate pensando que tenemos 10 millones y que vamos a tener algo. Viene Leche Gloria y nos ofrece 10 millones un sol, y nos quedamos endeudados y sin ninguna posibilidad. Creo que tiene que reestructurarse dando unidades. Nuestro planteamiento sería que dar unidades mínimas de 5 de repente hectáreas, pero cooperativizados. ¿Ya? O sea, que el Estado participe también buscando los mercados para satisfacer el mercado interno y también para la exportación. ¿Ya? Tiene que haber planificación. De otra manera, el proyecto Majes va a ser igual que los otros proyectos para favorecer a los grupos de poder económico. Está claro que hay todo un proceso de nuevo latifundismo, principalmente a partir de las grandes irrigaciones en el norte del país. Habrá que ver simplemente cuánta extensión de terreno hoy en día acapara, por ejemplo, Gloria, el grupo Gloria S.A. Gilberto, ¿y cuál es tu visión en relación a el mundo, a lo que nos rodea? Porque obviamente la economía peruana es una economía dentro de una división internacional de trabajo, tiene características de dependencia. ¿Cómo hacemos para lidiar, por ejemplo, hoy en día con lo que sería la gran presencia china en el Perú, en América Latina, en función de los intereses más nacionales, más populares, más del pueblo peruano? Bueno, evidentemente estamos ya en un mundo globalizado, o sea, ¿no? Las condiciones han cambiado. O nos estamos comenzando a desglobalizar. Parece que hay alguna corriente que ya comienza a tratar de mejorar las cosas, pero en este proceso nosotros estamos quedando casi al margen de la situación, ¿no? Nos hemos convertido en una pieza casi sin importancia que puede ser utilizada en determinados momentos cuando requieren las grandes potencias. Ahora, en este panorama creo que hay que ver los grandes bloques que se están formando. Y una alternativa con las discrepancias que uno pueda tener son los BRICS. Creo que es un contrapeso en este momento a la agresión norteamericana. Pero esta situación también nos debe llevar a un proceso mínimo de industrialización. Si no, en las crisis económicas nosotros nos vamos al suelo. Y es que el gobierno de Fujimori, cuando hizo sus contratos leyes, no obligó a las empresas a invertir un centavo en el país, ¿no? Todos los países, los famosos tigres del Asia, las empresas tenían obligación de reinvertir en ese país un porcentaje de sus utilidades y comenzar un proceso de industrialización que hoy día
los salva de una situación tan crítica como la nuestra. Acá no. Se les dijo que podían sacar todo de acuerdo al decreto legislativo, no recuerdo el número, también ya la edad comienza a darnos un poco de Alzheimer, pero permitió que saquearan el país. Yo creo que tiene que haber un proceso de industrialización fundamentalmente basado en los productores nacionales. O sea, por lo menos protejamos y desarrollemos un mínimo capitalismo nacional, una estructura capitalista nacional que nos permita dar algunos pasos en la construcción de una nueva sociedad.